Hola, bueno, voy a comentarles más o menos cómo trabajamos el análisis de la planificación con Flor. Y bueno, en un principio debemos admitir que estuvimos bastante perdidas, primero por un descuido nuestro, porque habíamos interpretado mal la consigna y nosotras habíamos entendido en un principio que en base a las estrategias que habíamos aprendido en la clase pasada, debíamos realizar una planificación de cero, tomando como modelos las que nos habían subido. Y ahí, bueno, elegimos el método de proyectos, buscamos los contenidos en los NAPs, miramos en manuales y demás, hasta que después cuando nos sentíamos perdidas, cuando estábamos haciendo el trabajo, volvimos a leer y nos dimos cuenta que estábamos equivocadas y que no era así lo que teníamos que hacer, sino que en base a esas planificaciones que nos habían subido debíamos analizarlas y bueno, ahí darle la forma que nosotros queríamos, seleccionar los contenidos que queríamos y bueno, nos abocamos a eso. Igual nos sirvió lo que ya habíamos hecho porque lo vamos a utilizar en la secuencia y bueno, cuando recién entendimos la consigna habíamos elegido una planificación de primer año y bueno, nos dimos cuenta por los contenidos que tenían la comunicación, los mitos. Y bueno, lo que hicimos fue primero pensando en el que generalmente en un año no se llegan a dar todos los contenidos del programa. Entonces lo que hicimos fue seleccionar los que nos parecían más importantes y de ahí como los reacomodamos y por ejemplo teníamos el tema, la comunicación, los mitos, los conceptos de aproximaciones a los conceptos de literatura. Y lo que hicimos fue, primero, acomodar, por ejemplo, comenzar por una aproximación de qué es la literatura para introducirlos en el tema, para después, por ejemplo, trabajar el mito y de ahí, en base, por ejemplo, al mito de Eco y Narciso que habíamos seleccionado nosotras, trabajar lo que sería la comunicación y los elementos de la comunicación y demás. Y de ahí ya trabajar conjuntamente lo que es el mito y la comunicación. Y ya teniendo como una base y ir aproximándonos cada vez más a qué es la de literatura. Para después, una vez que tienen más o menos la base, trabajar con la Ilíada, la Odisea y después entrar en los otros géneros narrativos, digamos. Y bueno, lo que habíamos elegido era el método de proyectos, eh, porque, porque el trabajar hoy en día con proyectos es muy relevante y lo veníamos practicando, por ejemplo, en materias como inglés, el hecho de plantear propuestas para hacer proyectos interdisciplinarios, por ejemplo. O nos parece súper importante el hecho de que los chicos aprendan a trabajar en equipo, en una meta en común y además para focalizar, por ejemplo, los contenidos de la materia y que aprendan a trabajar y que no sea siempre en base a los intereses de ellos. Además, otra cosa que nos pareció súper interesante es que en todas las estrategias que estudiamos siempre se demanda un rol activo del estudiante y bueno, hoy en día que tienen mucha relevancia que aprendan a manejar las TICs, nos parece bastante importante ese tema y más con la realidad que estamos teniendo. Y otra cosa que me parece súper importante es que tengan en cuenta qué significa hacer un proyecto y está bueno. Me acuerdo una anécdota, por ejemplo, de la secundaria. Yo cuando iba a sexto año tenía una materia que se llamaba proceso productivo y nuestra profesora nos había enseñado cómo hacer un proyecto. Y está bueno para que ellos, no sé, se pongan una meta y vean todo el proceso del trabajo que lleva organizarlo, ¿no? Y llegar, concretarla. Entonces está bueno que ellos lo utilicen para la vida en sí, porque, por ejemplo, ese año, como para cierre de la materia, nuestra profesora nos había, como era el último año, nos había planteado que hagamos un proyecto
para nuestra carrera que íbamos a elegir para la vida. Y está bueno porque nos hizo investigar un montón de cosas y que vayamos tipo viendo y organizando cómo íbamos a planificar nuestra vida en sí, y que es algo que está buenísimo y que no es tan simple como parece, y que me parece perfecto que los chicos lo empiecen a manejar desde esa edad. Si bien supongo que se trabajan muchas más estrategias durante el año, nos pareció esa la más relevante por ahora para también ir adentrándonos en ese tema, y porque cuando realicemos nuestras secuencias también nos vamos a tener que plantear cómo realizar un proyecto y tipo llevarlo a cabo con los chicos, así que bueno, queríamos más que nada ir manejando bien el tema. Bueno, eso, saludos y espero que estén bien.